noche en que murió Jaime Guzmán fue una de las más largas de la concertación en el Palacio de la Moneda. El reloj marcaba las 22:30 horas cuando el Comité de Seguridad Interior del Gobierno inició una sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la República. Este es un extracto de Asesinato en el Campus Oriente, una investigación periodística encargada por la Fundación Jaime Guzmán y que se ha transformado en un nuevo intento por esclarecer los hechos que rodean al crimen del senador. Queremos conversar de este trabajo y para eso nos encontramos con su autora, la periodista Lilian Olivares. Lilian, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por invitarme. Lilian, lo primero que quisiera preguntarte, evidentemente, es, de acuerdo a la investigación que tú realizaste, ¿por qué Jaime Guzmán? Fíjate que eso era como lo más complejo de ir desmarañando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque suponía que además, ¿te acuerdas que Francisco Javier Cuadra dijo que a él le habían contado que había una lista de personas y efectivamente quedó comprobado que sí, que se barajaron unos 6 nombres? Pero en definitiva, lo más increíble del caso es que Jaime Guzmán fue un accidente y un costo que se pagó dramáticamente como que el costo de la transición. A ver, pero expliquemos más. ¿De qué nombres estamos hablando entre los que aparecían como los... Sergio Fernández, ¿te acuerdas? Sí, claro. Digamos, había algunos senadores y también paralelamente el gobierno del presidente Patricio Aylwin había recibido unos panfletos donde se anticipaba que iba a haber un atentado terrorista con los rostros de Manuel Contreras, en fin. Entonces había políticos y había otras personas que habían participado del régimen anterior en la parte de inteligencia. ¿Y por qué fue un accidente el asesinato de Jaime? ¿Quieres tomar un poquito de agua si quieres? Ya, te agradezco mucho. Mira, claro, para entender eso. Ya, el accidente es el siguiente. El accidente es que teníamos a un profesor de la Universidad Católica del Campus Oriente, un senador de la República. El mismo Hernández Norambuena dice finalmente que ese fue un error, nos equivocamos porque él era un adversario, no era un enemigo. ¿Y qué ocurrió? Que en definitiva él era el que tenía más renombre, más peso, más influencia en ese momento, y lo que quería el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era provocar un remesón. Se estaban quedando sin plata, no tenían objetivo, no tenían sentido. La debacle del Frente partió cuando ganó el no en el plebiscito. Sí, hablemos de eso. Y te referías tú a Hernández Norambuena, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, que se encuentra además, recordemos, detenido en Brasil por otro tema, un secuestro a un empresario. A ver, pero para ir especificando, este es un plan de una facción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es decir, lo que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que se ha escindido del otro brazo, se podría decir, político del PC. Eso era lo que yo pensaba, pero resulta que el mismo Enrique Villanueva Molina me explicó que eso fue una ficción. ¿Qué cosa? ¿La división del frente, ¿no? El que había el tema del Frente Manuel Rodríguez Autónomo, en fin, porque, bueno, partamos de la base que todo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se funda por un equipo de gente preparada en Cuba y luego en Nicaragua. Claro, pero eso es el 83. Claro. Ya. Y luego, lo que ocurre después del año 88, cuando no se encuentran con futuro y menos cuando asume el presidente Patricio Aylwin, es que empiezan a debatir, ¿qué hacemos ahora? Y lo que sí había era una división entre un grupo que decía, tenemos que seguir tal como estamos, porque todavía hay desigualdad y hay una serie de cosas que son como la consigna. Y por otro lado, estaba el grupo que decía, no, nosotros tenemos que, si realmente queremos influir en algo, tenemos que meternos en los partidos políticos. O sea, entrar a la democracia propiamente tal. Y hay otro grupo que es el... Pero ¿sabes qué pasa, Lilian? Para no ahondar en ese punto. Porque claro, la división del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se va viendo y se va visualizando en una serie de actos, como el secuestro del coronel Carreño, como lo que pasa con los Queñes, por ejemplo, que es un acto absolutamente de un grupo donde muere la llamada comandante Tamara. En fin, lo que quiero para profundizar, ¿por qué
el plan, este plan del cual tú hablas en tu libro, yo quiero entender un poco cuál era el sentido. Tú dices, generar un impacto, revitalizar, entre comillas, este movimiento que ha perdido y que ha perdido razón de ser, exacto, producto de la llegada de la democracia. Justamente. ¿Cómo siguen los hechos? Porque aquí hay varios involucrados. Fíjate, está Enrique Villanueva, a quien se ha indicado como uno de los responsables, a pesar de que él lo niega, el ex comandante Eduardo. Tenemos a Juan Gutiérrez Fichman, hoy día no sabemos. Ahí tú me podrías decir cuáles son la idea de dónde podía estar. Ricardo Palma Salamanca, estos dos que huyen, Ricardo Palma Salamanca, que logra huir de la cárcel de alta seguridad, etcétera. Entonces, ¿cómo se configura esto? Hay dos personas que van al Campus Oriente a matar al senador. Lo esperan en una escalera cortita que hay donde uno baja desde la escuela, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y resulta que empieza a bajar Jaime Guzmán, lo ven y uno de ellos se da cuenta que Jaime Guzmán captó. Entonces Jaime retrocede, llama a su chofer, sube el chofer y ellos dicen no, tenemos que hacerlo como dé lugar, lo vamos a esperar afuera, tiene que salir el auto. Y esas dos personas que le disparan afuera a sangre fría son Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete. ¿Qué pasa con el segundo? Ricardo Palma Salamanca huye en esta huida del año 96, en la fuga del 30 de diciembre del 96 de la cárcel de alta seguridad a través de este helicóptero. ¿Pero qué pasa con el segundo? Raúl Escobar Poblete, no se vuelve a saber de él hasta, fíjate todo el tiempo que pasó, hasta el secuestro de Oliveto, el publicista brasileño. Junto a Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, en Brasil. Exactamente. ¿Y sabes cómo? Porque a Mauricio Hernández Norambuena ahí lo detienen y está hasta el día de hoy preso. Y él lo único que quiere es volver acá porque piensa que puede llegar a escaparse de acá. Allá es imposible aparentemente escaparse de una cárcel. Y aquí podría tener apoyos como los que tuvieron cuando se fugaron en el helicóptero. Bueno, pero, perdona, era lo que tú me estabas preguntando respecto de Raúl Escobar Poblete. Resulta que llegan al lugar donde habían tenido secuestrado a Washington Oliveto y encuentran fotos de Raúl Escobar Poblete con una niña que había estado después, que estuvo custodiando el lugar donde ellos estacionaron en el auto frente al Campus Oriente, y fotos de ella, y habían tenido guagua, en fin. Los detectan, y este es uno de los temas que uno dice, por Dios que aquí hubo tantos interesados en que se mantuviera impune. ¿Por qué específicamente en el caso de Raúl Escobar? En este caso porque resulta que los detectan y está un grupo de la policía chilena observando los movimientos que ellos hacían en la frontera con Uruguay. Estamos hablando de Interpol. Un grupo policial de élite. Perfecto. ¿Ya? Lo están observando y hay otro grupo de policía brasileña. Y entonces avisan allá y la policía brasileña avisa a la jueza que está investigando lo del publicista brasileño. Y ella dice, yo no me consta que este señor haya participado en el secuestro. Ahora, si el problema es por el caso del asesinato de Jaime Guzmán y secuestro de Cristian Edwards, eso tiene que decidirlo Chile. Recién ahí lo comunican, había estos policías que sabían, en fin, chilenos, lo comunican a Chile. Y entre que pasa todo eso, transcurren 10 días. Él se escapó. Se escapó, justo llegan allá y ya no estaba. O sea, lo tuvieron, lo miraban, lo observaban, su traslado, sus movimientos, se escapó. Nunca ha sido vivo y él tuvo una activa participación en el rescate, junto con Apaulaza. Lilian, la tesis de tu libro es justamente que aquí se ha tejido un manto no solo de olvido, sino de intentar evitar llegar al fondo del esclarecimiento del crimen de Jaime Guzmán. ¿Por qué? Digamos, desde el punto de vista de que surge la investigación, lo terrible es que aquí no era, por ejemplo, el gran debate de si lo sabía el gobierno, si lo sabía el ejército, quiénes lo sabían. En definitiva, todos sabían que iba a haber un atentado. ¿Pero qué? No sabían contra quién. ¿O no lo creían también? Yo creo que lo dudaron. Después se dieron cuenta que había sido cierto. Habían recibido información de informantes. Ahora, perdona Lilian, para continuar en la historia, aparece un Sergio Lea Gaona que es indicado en un comienzo, una historia dramática. Termina después Sergio Lea Gaona muriendo en un acto delictual. Bueno, renuncia al Consejo de Defensa del Estado Davor Harasic. Eso fue muy polémico
renuncia Davor Harasic porque en un momento dado el Consejo de Defensa del Estado, que no se habían hecho parte en el juicio, cuando empiezan a surgir las informaciones de que habría habido ocultamiento de parte del ex director de investigaciones Nelson Meri y de algunos otros personeros relacionados con la oficina, que era el aparato de seguridad en ese momento, resulta que se hace parte del Consejo de Defensa del Estado y la persona encargada es el abogado Davor Harasic, consejero de Defensa del Estado. Y bueno, él empieza a investigar también, ve el expediente y dice, sí, aquí hay mérito, y por lo menos hay dudas y hay que despejar esas dudas y por donde se puede avanzar es por el lado del encubrimiento y paralelamente qué pasó con el Chele, porque la tesis del detective Jorge Barraza, que es el que pone a disposición estos antecedentes, era que este crimen fue manejado y pensado desde Cuba y que el hombre, el nexo, era el Chele, a quien él lo tenía fotografiado y detectado en Curanilahue. El Chele, cuyo nombre es... El Chele, digamos, el Chele, ¿cuál es el nombre de él? Gutiérrez Fishman. Claro, es decir, estamos hablando de Juan Gutiérrez Fishman. Juan Gutiérrez Fishman, sí. ¿Dónde estaría Juan Gutiérrez Fishman? Está en Cuba. ¿Pero hay pruebas de aquello? Bueno, yo te digo que está en Cuba no porque yo lo haya visto, sino porque me lo dijo una persona que está muy metida en el caso. Y piensa tú que Juan Gutiérrez Fishman puede entrar y salir del país cuando quiera. ¿A este país? Sí, porque resulta que fue totalmente absuelto. O sea, él no está haciendo parte de la investigación no directamente. Es parte de la investigación, y de hecho yo le pregunté al ministro Mario Carroza por qué no lo había interrogado, y me dice, porque nunca fue habido, él no registra ingreso a Chile, pero sí hace 2 años él fue autorizado a ingresar y libremente porque fue absuelto. Lilian, en esta larga historia que con ha tenido... 6 jueces. Claro, me imagino, y con una cantidad de fojas de investigación enorme. ¿Qué fue lo que le dice? Porque también lo contienes en tu libro, el general en retiro Ramírez Ruanch, al general Pinochet. Le dice que tiene una información en el lenguaje de inteligencia, le dice algo así como que la información no es A1, sino que porque no estaba bien filtrada, pero tenían la información de que se iba a cometer un atentado y que dentro de las víctimas estaban Sergio Fernández, Jaime Guzmán y no recuerdo los otros nombres. Él se le entrega a Pinochet. Pinochet le dice que lo va a tomar las medidas necesarias. Pinochet habla con el general Ballerino. Y ahí, aparentemente, Ballerino, que sufrió un accidente, cuando lo interroga recién el 2010, lo interroga el ministro Mario Carroza, porque es a raíz de la declaración que hace Francisco Javier Cuadra, él había sido, el general Ballerino estaba en silla de ruedas, estaba medio enfermo porque había tenido un derrame cerebral, pero igual tenía ciertas cosas más o menos claras. Y lo que dice es que él no tuvo la orden de Pinochet de conversar esto con alguna autoridad de gobierno, y el nexo era en ese tiempo Enrique Correa, del gobierno de don Patricio Elwin. Pero lo que sí hace él es intentar ubicar a Jaime Guzmán. ¿Y se logra ubicar a y Jaime dice Guzmán? Que él no lo logra ubicar, cuando habla con él, que no lo logra ubicar, pero sí habla con Cuadra y habla con otras personas. Y resulta que 6 días después ocurre el asesinato. En definitiva, Jaime Guzmán nunca tiene la información de que pretenden atentar contra su vida. Él tenía cierta idea, porque había un clima, habían disparado 6 meses antes contra el general Lee, que le volaron el ojo, ¿te acuerdas? Y él ya estaba dedicado a su oficina de corretaje de propiedades. Y luego después él estaba defendiendo una causa que era tremenda a juicio de las organizaciones que se formaron en ese momento, y extremistas y terroristas, y que era que él decía que no se podía indultar, ¿te fijas?, a los terroristas, porque eran los mismos que estaban actuando como en el caso del general Lee. O sea, era como, y todos le decían, te va a pasar algo, y él tenía como una tranquilidad, porque hay que pensar en el personaje que era Jaime Guzmán, que por lo demás hay todo un estereotipo que se ha formado, y la gente cree que Jaime Guzmán, ultraderecha, ultrafacho, en fin, y hay mucha gente que no tiene idea que Jaime Guzmán era espiado por la DINA, porque creían
que Jaime Guzmán tenía un grupo de personas que querían derrocar a Pinochet. ¿Ah? ¿Te claro, fijas? es una parte de la historia, claro, no, y eso es una parte de la historia que, claro, que ha quedado ahí dentro de una serie de otros te digo episodios. que yo creo que lo que se logra avanzar aquí es entender qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, incluso vendetas entre los mismos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde hay algunos NN también que se mataron entre ellos. Lilian, es súper importante para terminar la situación que está afectando a Enrique Villanueva, el que fuera en su momento el comandante Eduardo, porque se los indica también como autor intelectual y él dice que no tiene nada que ver en esta historia. De acuerdo a tu investigación, ¿qué vínculo podría tener él? Bueno, yo he conversado largamente con Enrique Villanueva. Y bueno, él sigue sosteniendo su mismo punto de vista político hasta el día de hoy, no ha cambiado nada, y él opina de repente las protestas estudiantiles, etcétera, él está en libertad, bajo fianza, debe firmar una vez al mes, y ahora el ministro Mario Carroza debe dictar una condena si es que no hay una apelación de por medio, en fin. Pero lo que él sostiene es que él efectivamente, porque el juez logró comprobar que él estuvo en febrero de 1990 en una convención que se hizo en Reñaca, que fue la que contó Mauricio Hernández Norambuena, que la definió como el lugar donde se decidió el asesinato. Él efectivamente estuvo, pese a que lo habían castigado por el tema de la muerte del nieto de Volodya Teitelbaum en otro atentado. Él era el responsable de ese grupo y murió en el operativo, y murió Volodya Teitelbaum. El nieto de Volodya Teitelbaum. Claro, murió el nieto de Volodya. Y entonces él dice, yo estuve en esa convención, sí, yo estuve, pero yo fui el primer día y ese día a mí me echaron por este tema del atentado al aeródromo de Tobalaba, que yo no había manejado bien la situación, él era dirigente del Frente Patriótico. Ahí me echaron. Y entiendo, dice él, que hubo 2 días más en que se debatieron los temas y yo no estuve. En el proceso, que fue el centro de mi estudio, hay frentistas que lo conocieron y que dan sus motivos a favor y en contra. Hay un punto que a mí me parece bien importante, sí, es que, por ejemplo, acuérdate que a él lo acusaban de ser también un agente de la oficina. Del aparato, digamos, de seguridad, claro, de inteligencia de la democracia en sus inicios. Exactamente, en sus inicios, que fue un tiempo durísimo. Claro. Bueno, pero resulta que él tenía un problema personal con Mauricio Hernández Norambuena. Fue Mauricio Hernández Norambuena quien en el fondo ayudó a que se supiera el año 96 recién que este hombre había sido miembro de la dirección nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y lo muestran como un delator. Y le decían que era Pablo Andrés. Entonces en el fondo él dice que es una vendetta de Hernández Norambuena. Que es una vendetta y que él no estuvo ese día, pero al juez le causa mucho reparo cómo estuvo un día y a los otros días se pensó y no estuvo. ¿Te fijas? Esa es la duda. Y como te digo, y como dice ponte tú Andrés Chadwick, que lo conoció a Jaime Guzmán desde los 18 años, Andrés Chadwick era mapu. Sí, claro. Y entró a una clase de Jaime Guzmán y le dijo, yo sé que tú eres mapu, pero bien, qué sé yo. Y lo que dice él, yo siento que ya no se hizo justicia, pero por favor ayudemos a establecer la verdad. Yo creo que de alguna manera este libro da luces de la verdad. Lilian Olivares, queremos darte las gracias. Asesinato en el Campus Oriente, tu libro, 21 años de impunidad en el crimen de Jaime Guzmán. Muchísimas gracias. Gracias a ti.